Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Mi nombre es Carlos Martínez López y vamos a presentar el día de hoy nuestro webinar que habla sobre Machine Learning con JavaScript. Les voy a platicar un poquito acerca de la dinámica de nuestro webinar del día de hoy. Vamos a dejar que el instructor, el panelista, trabaje con la sesión y al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, mismas que podrán ir colocando en el panel inferior en la sección de preguntas y respuestas. Estas serán atendidas al final del webinar y serán respondidas puntualmente. Sin más ni más, vamos a presentar a nuestro panelista del día de hoy. Su nombre es Francisco Sevilla. Él es ingeniero en telemática. Cuenta con más de 12 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones web. Es Delivery Manager en Luxoft. Es profesor también en el ITESO y tiene experiencia en diversas industrias tales como lo son salud, finanzas, comercio, logística, viajes y manufactura. Vamos a dar la bienvenida a nuestro panelista del día de hoy, Francisco. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues comenzamos, Francisco. Adelante. Excelente, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y gracias, Carlos, por la presentación. Bien, antes que nada, un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar un poco, y hago énfasis en un poco, sobre las aplicaciones de Machine Learning, cómo ha evolucionado sobre todo el mundo de JavaScript desde sus inicios, sus primeras apariciones en los primeros manejadores de código para navegador, hablando de Netscape, hacia las aplicaciones que podemos hacer el día de hoy con librerías de JavaScript enfocadas a la industria de Machine Learning. Vamos a empezar por explicar qué es lo que vamos a hacer en esta charla. Quiero establecer las expectativas muy bien el día de hoy. ¿Por qué? Porque quiero aclarar sobre lo que sí vamos a tocar el día de hoy y lo que no vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Vamos a platicar sobre los conceptos sobre los cuales se construye Machine Learning. Vamos a platicar sobre las implementaciones que podemos llevar a cabo con Machine Learning del lado de JavaScript. Vamos a platicar por qué con JavaScript, qué herramienta vamos a estar utilizando y vamos a llevar ese tema de la mano con ejercicios, con ejemplos, con teoría, tratando de explicar lo más simple que pueda los conceptos que con los que he estado trabajando últimamente. Y lo que espero de todos es aprender y disfrutar de este tema. Pero si bien vamos a hablar de Machine Learning, quiero explicar qué es lo que no vamos a esperar de esta charla. Antes que nada, este no es un tema que va a dar una persona experta en la materia. Yo no soy ningún científico de datos, no soy matemático, no soy físico. Me gusta el tema, soy programador y la parte que a mí me interesa es aprender la parte aplicativa o la parte práctica del concepto de Machine Learning. No me voy a meter en conceptos, no vamos a aprender a diseñar modelos, no es algo que vayamos a cubrir el día de hoy, pero sí queremos platicar sobre qué es, cómo lo podemos aplicar y sobre todo en qué consta y qué herramientas vamos a tener o podemos trabajar con JavaScript para poder aplicar Machine Learning en nuestras aplicaciones del día al día. Ya con las expectativas establecidas, comenzamos ahora sí con los conceptos básicos, porque hay tal vez muchas diferencias de opinión todavía entre lo que es y lo que no es Machine Learning. Y quiero explicar parte de lo que es y parte de lo que no es. Comencemos por qué no es. Similar a tal vez geometría no es matemática. Geometría tal vez es una rama, no tal vez. Geometría es una rama de las matemáticas. Hay mucha gente que dice Machine Learning e inteligencia artificial son lo mismo. No, no son lo mismo. Así como geometría es una rama de las matemáticas, Machine Learning es una rama de inteligencia artificial. No vamos a llegar a cubrir definitivamente ese tema. ¿En qué consiste o qué parte sí cubre Machine Learning? Definir un modelo de aprendizaje. ¿A qué se refiere con definir un modelo de aprendizaje? Pensemos en cómo aprendimos a hablar cuando niños, pensemos en cómo aprendimos a sumar, pensemos en cómo aprendimos a multiplicar. Fue mucha repetición, fue mucho ejercicio y este es el dato de entrada, este es el resultado de esta operación. Vamos a llevar esta charla de la mano con ejercicios de ese estilo, así prácticos y sencillos de entender. ¿Y por qué es importante
llevar este modelo de aprendizaje porque es la manera en la que la computadora puede mejorar su toma de decisiones. Conforme voy aprendiendo, conforme voy recibiendo nueva información, yo soy capaz de utilizar esa información, procesarla y eventualmente transmitir u obtener un resultado. Ese resultado, el proceso mediante el cual yo llegué a eso, es igual en mi persona como lo es en la máquina. Y es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Con esto en mente, hay hay muchas diferencias entre lo que es y lo que no es. Y con eso en mente, tenemos muchas diferencias de opiniones en cómo debería verse o cómo es que funciona. Cierto es que lo vemos tal vez como algo futurista hoy en día y no tenemos por qué llegar a pensar algo así. Muchas veces pensamos en Machine Learning y en inteligencia artificial como algo que tiene vida, como algo que tiene una masa, una densidad, podemos tocar y demás. Y dejamos de ver la parte del software detrás de esta. Dejamos de ver la parte donde en realidad son condiciones, son estructuras de datos, son algoritmos y son procesos que traen datos, realizan operaciones y salen datos. Si bien quisiéramos verlo de una manera donde le vamos a dar forma y vida, no llegamos a ese punto. No que no se pueda, pero no vamos a llegar a ese punto. Vamos a cubrir la parte básica de Machine Learning. ¿Cómo es que se ve entonces? Volviendo a la diferencia de opiniones, hay mucha gente que he escuchado decir es que Machine Learning no es otra cosa más que un conjunto de condiciones una tras otra. Tiene sentido en teoría hasta cierto punto, donde es, si entra este dato, la salida esperada es este otro. Si entra A, yo espero B. Si entra C, yo espero D. Ahora imagínense llevar a través de condiciones todas estas situaciones. Me resulta imposible de imaginar a través de condiciones. ¿Qué es lo que se ocurre? Un conjunto de operaciones. Un conjunto de operaciones que van a recibir datos y van a predecir, y vamos a hablar de esto más adelante, una salida. Van a predecir un resultado esperado con base en lo que yo he aprendido hasta ese momento. No me he metido todavía con temas de computación, sigo platicando de cómo es que yo como persona, como ser humano, aprendo. Y en realidad así es como se siente Machine Learning. Machine Learning no es otra cosa más que recibir algo y a pregunta y respuesta, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? Es un proceso tan sencillo como se muestra en la imagen. ¿Dónde está? ¿Quién lo ha visto? ¿Cómo es? Lo encuentran aquí, lo encuentran allá. ¿Por qué? Porque esas preguntas, cuando yo sé qué operaciones debo ejecutar para resolver esas preguntas, ese es mi proceso de aprendizaje. Y repito, es el mismo proceso de aprendizaje que va a estar llevando la computadora a lo largo del camino. Es mi responsabilidad decirle cómo es que debe aprender y la cantidad de datos que va a recibir para aprender y cuál es la salida que yo esperaría con determinado dato de entrada. Eventualmente yo la llevaré de la mano con un proceso de aprendizaje, así como yo lo hice al inicio, aprendiendo a hablar, aprendiendo a sumar, aprendiendo a programar. Ha sido un proceso donde entra un dato, pensemos en una nueva palabra. Queremos utilizarla en un contexto, entonces la implementamos y evaluamos cuál es la reacción de las personas cuando escuchan que usamos una nueva palabra. Si fue el contexto adecuado, si fue el entorno adecuado y la gente adecuada, entonces la reacción seguramente va a ser positiva. Si no fue el caso, vamos a ver una reacción negativa, vamos a ver escenarios donde hay cierto rechazo, donde hay repudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso para nosotros es entrada de datos para otra iteración, donde eventualmente yo tomaré una mejor decisión. ¿Por qué? Porque si las condiciones son similares al contexto anterior donde la usé, las probabilidades son que no la vuelva a utilizar de esa manera y que busque entonces otra palabra. Para mí ese es un proceso de aprendizaje y vamos a platicar cómo la computadora lleva exactamente el mismo proceso. Y esto lo vamos a hacer con base en ejercicios. Ahora, lo que acabo de explicar lo voy a platicar en forma de pasos, tratando de explicarlo lo más claro posible. Cuando yo aprendo algo, lo que necesito hacer primero es la pregunta de qué es lo que estoy buscando aprender. Voy a poner un ejemplo tal vez muy, muy simple, muy burdo. Supongamos que yo no sé cuál es la edad en la que una persona se convierte a mayor de edad, de menor a mayor de edad. Supongamos que yo no sé que esa condición es si es menor a 18, si es mayor o igual a 18. Lo que sí sé son edades.
y son edades en las que yo puedo preguntar, ok, esta edad que me estás dando, ¿es o no es mayor de edad? Voy a poner un simple ejemplo. Una vez que tengo la pregunta, voy a listar posibles soluciones. ¿Es mayor de edad? Sí o no. Esas son mis posibles salidas. Y aquí vamos a hablar de dos modos de clasificación que nos presenta Machine Learning. Uno será el modo de clasificación binaria, donde la clasificación binaria no será otra cosa más que sí o no. La otra clasificación que podemos utilizar se conoce como multiclase. ¿A qué se refiere multiclase? Donde tratamos de categorizar o agrupar una entrada de datos dependiendo del proceso de que hemos estado hablando. Ejemplo, vamos a tomar una foto con el celular de una planta y yo espero que el celular me diga, o la aplicación me diga, ¿es una flor o no? Eso es una clasificación binaria. Si yo espero que me diga qué tipo de flor es a la que le estoy tomando la foto, estoy hablando de multiclase. ¿Por qué? Porque no solo espero sí o no, espero una categoría dependiendo de ciertas características que ya dirán estos modelos de los que vamos a hablar más adelante. Mis posibles soluciones para el ejemplo, volviendo a la mayoría de edad, es que sí o que no sea mayor de edad. Estoy hablando de una clasificación binaria. Con esto en mente, puedo filtrar opciones de interés. Supongamos que recibí 100 datos de entrada de edades que me dicen si sí o si no es mayor de edad. Voy a agrupar o voy a considerar 4. Tal vez me quede con 10 y 15 años, donde las dos me dicen que no es mayor de edad, y me quede con 25 y 30, donde las dos edades me digan que sí es mayor de edad. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a identificar patrones, voy a identificar números, la secuencia que está entre ellos, voy a identificar a lo mejor que van en orden, tal vez de 5 en 5, de 10 en 10. Dos son menores que otros dos, los puedo trabajar en pares. Con estos patrones, lo que yo voy a hacer es iterar entre las opciones. Este es algo muy sencillo. Tenía la edad de 10 años, ¿es o no es mayor de edad? 10, quedamos que no. Voy a evaluar ahora los 15 y hago la misma iteración con los otros 3 ejemplos que mencionaba. A eso se refiere iterar entre las opciones. ¿Y esto para qué me sirve? Porque una vez que yo tenga claro este dato me da esta salida. El dato de entrada es 10 años. La salida es falso, no es mayor de edad. La entrada de dato es 15 años, la salida es falso, no es mayor de edad. La entrada de dato es 25, la salida es verdadero, sí es mayor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que itere sobre estas opciones, trato de definir reglas que apliquen a este patrón que estaba analizando. Ejemplo, 10, 15, 25 y 30. Puedo obtener un punto medio y decir que para mí, mi regla es que a la mitad, que es a los 20 años, es donde se hace la transición, el punto de inflexión o de quiebre para decir de menor a mayor de edad. Entonces, la regla con lo que yo voy a trabajar en primera instancia es pensar que a los 20 años es la mayoría de edad. ¿Qué tengo que hacer enseguida? Repetir el proceso con cada entrada nueva de información. ¿A qué me refiero? Tenía 10, 15, 25 y 30. Seguramente más adelante tendré 16 y 24. Y voy a ver que el patrón se sigue cumpliendo. Para mí la regla sigue siendo exacta. Sigue siendo menor a 20 y mayor o igual a 20. Hasta que llegue el punto donde 18, a pesar de que es menor a 20, ya no me dé la salida que yo estaba esperando. En la regla que yo había definido, 18 me habría dado falso, pero con la entrada de datos yo lo entrené de tal manera que cuando reciba 18, sí me diga que es mayor de edad. Quiere decir que mi regla ya no aplica en ese caso y tengo que hacer el ajuste. Puedo bajarle 1 o 2 años y decir, ok, puedo evaluar 17, 18, 19, que son nuevos datos de entrada, hasta que llegue el punto donde yo averigüe que a los 18 sea el punto de inflexión. Un ejemplo muy sencillo, pero ese es el proceso de aprendizaje. Y no termina allí, porque tal vez más adelante no solo me digan el número, tal vez me digan de qué país es la persona, de tal suerte que yo puedo identificar que 18 años en México es la mayoría de edad, pero que tal 21 años en Estados Unidos, se convierte la mayoría de edad. Si yo no tuviera ese dato, seguramente tenga algo de ruido o resultados inesperados entre los 18 y los 21, donde algunas veces me dirían que sí y otras veces me dirían que no. ¿Por qué? Porque no tengo completa esa información. Este proceso que estamos platicando ahora
es el proceso que describe Machine Learning. ¿A qué se refiere? Yo recibo datos, los analizo, identifico patrones, diseño una regla que cumpla esos patrones y eventualmente meteré más datos y esa regla la iré ajustando poco a poco. Ese es el proceso de entrenamiento. Disculpen. Ese es el proceso de entrenamiento. Esto mismo que acabamos de hacer, vamos a verlo ahora de manera gráfica o visual. El mismo proceso. Recibo los datos, 1, 2, 3, 10, 15 años, 20, 25, 30, 50 años. Lo que hago es preprocesarlos para filtrarlos y obtener los datos estructurados. Tal vez no recibí edades, tal vez recibí un directorio de personas y a mí solo me interesan dos datos, la edad y la ubicación o la nacionalidad de dicha persona. Estructuro esos datos en un formato que a mí me sirvan. Y lo que hago es analizar los patrones de los que hablábamos hace un momento. Cuando yo determino una regla, los 20 años es el punto de quiebre, esto se conoce en Machine Learning como un modelo candidato. Quiere decir que es una regla que yo definí con los datos que en su momento tenía. Eventualmente estamos hablando de un ciclo. Quiere decir que estos datos de entrada van a ir aumentando, van a ir incrementando, lo cual me va a llevar a pulir ese candidato en cada iteración, hasta que eventualmente, después de varias iteraciones, ese candidato sea sólido. Cuando yo llegue al punto donde en México los 18 años sea la mayoría de edad, ese candidato es lo que se conoce, ese modelo candidato se conoce como un modelo dorado. Este es el modelo con lo que nosotros vamos a jugar. Ese es el modelo que se va a desplegar en una aplicación y la aplicación va a consumir para pasarle datos y recibir una salida esperada. Ese es el proceso de aprendizaje y es el mismo que yo aplico en mi día a día y es el mismo que la computadora va a seguir para aprender. Esta que muestro en pantalla es una aplicación real, es una aplicación que pueden descargar de la tienda, se llama Not Hot Dog, Apple Store, Play Store, al menos ahí sé que está. ¿Qué es lo que hace? Le toman una foto y hace a un producto, a un algo, y hace una clasificación binaria. ¿Es o no es un hot dog? Tiene una historia, un trasfondo esta aplicación. Quien guste descargarla está cordialmente invitado. ¿Y qué es lo que hacen? Eventualmente pasó por un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje le enseñó ciertos patrones en las imágenes que pueden ir de analizar la textura, analizar los colores, analizar la forma, tal vez en su mayoría lineal, con dos contornos o envuelto en dos áreas de determinado color, en medio un área con otra textura y color, y el perro no cumple con ese patrón, con esa característica. Si nosotros tomamos la foto a algo que no sea un hot dog, esperamos entonces el resultado de not hot dog. Si le tomamos la foto a una imagen que sí es o se asemeja increíblemente a un hot dog, esperamos una salida que me dice sí, este sí es un hot dog. Es todo lo que hace la aplicación. Sin embargo, esta aplicación tiene un sinfín de descargas y tiene comentarios muy positivos. ¿Por qué? Porque en su momento estoy hablando de hace 3 años aproximadamente, 2, 3 años, fue innovadora, fue algo con lo que la gente simplemente podía jugar y algo que nos gusta mucho como programadores es tal vez encontrar fallas. Vemos una aplicación que en inicio parece bien hecha y vamos a jugar hasta romperla. Entonces los usuarios descargaban, intentaban ver cuando decía algo que no era cierto y entonces era, oye, descarga esto y cálalo tú o juega tú con ella. Las aplicaciones no necesariamente tienen que tener una aplicación muy específica. Muchas veces el simple hecho de aprender a jugar con algo es motivo más que suficiente para trabajar una tecnología nueva. Y esta aplicación creo que coincidimos que no tiene una aplicación que va a cambiar el mundo. Sin embargo, fue una aplicación que otra vez tiene un trasfondo y sirvió para su objetivo. Y como esta, ha habido otros ejemplos, aplicaciones que nos dicen, por ejemplo, si la foto de un elemento es algo que podrías o no abrazar, por ejemplo, si es algo que se determina como rugoso, como que tiene espinas o filos, te va a decir que no. Si le tomas foto a un peluche, a una nube o algo por el estilo, te va a decir que sí. Y esto es con base en un aprendizaje analizando imagen tras imagen tras imagen hasta que, volviendo al ejemplo anterior, después de muchos modelos candidatos, terminamos con un modelo dorado, que es aquel en el que nos sentimos cómodos con las reglas.
Ahora bien, siempre habrá excepciones, siempre habrá casos que se salen de la regla, siempre habrá, no sé, figuras que parecen hot dog, más no es hot dog. La computadora no va a saber. Lo que hizo fue analizar ciertos patrones y determinar si a ella le pareció o no, con base en lo que sabe en su momento. Eventualmente, si está en un proceso de entrenamiento, esa nueva información donde se equivocó le va a servir en un futuro. Pregunta al aire, no sé si han jugado con herramientas, con las mismas fotos de Google, por ejemplo, donde te dice, mira cómo han crecido y ves, no sé, un perrito de cachorrito a adulto o un niño de pequeñito a adolescente y te lo detecta como la misma persona. ¿Por qué? Porque no solo determina el patrón de cómo se ve, también analiza cómo podría verse y entramos ahí en otras industrias. Automáticamente categorizan las imágenes. Tú no tienes que crear folders, simplemente te dice, oye, ¿es esta persona? Sí, y te la manda a una carpeta donde tú puedes filtrarlas, solo las fotos de esta persona. Entonces hay muchos tipos de aplicaciones donde se utilizan algoritmos de este tipo. Afortunadamente para nosotros ya existen esos algoritmos. No tenemos que rediseñar o reinventar esa rueda, salvo que sea una aplicación muy específica, pero ya podemos consumir ciertos servicios, ciertos modelos ya dorados, que a nosotros nos van a servir para jugar con diversas implementaciones, diversas aplicaciones. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de aprendizaje sin meternos con la librería, otra vez simplemente para reforzar el proceso con el cual estamos aprendiendo. Lo que voy a hacer es jugar a aprender a pronunciar palabras en inglés, algo muy sencillo. Otra vez, hago mucho énfasis en cómo aprendimos nosotros. Perdón. Para este ejercicio vamos a aprender a pronunciar en inglés ciertas palabras que inicien con la letra O. Y lo que vamos a hacer es definir una regla y cómo va a ir cambiando esta regla si nos regresamos al diagrama de un modelo candidato hasta un modelo dorado conforme más datos tenemos. Vamos a truncar el ejemplo con 4 o 5 ejemplos. ¿Cuál es nuestra pregunta? Recordemos la lista del proceso. Primero nos hicimos una pregunta e identificamos las posibles soluciones. Aquí la pregunta es cómo se va a pronunciar o cómo debe sonar. Las palabras con las que vamos a trabajar, recuerden, también en el diagrama había un set de datos crudos para posteriormente pasar a un set de datos estructurados, que es con los datos filtrados con los que nosotros decidimos trabajar. Vamos a identificar las diferencias entre tal vez cómo se escriben y cómo se pronuncian las palabras. Y por último, una vez que tenemos este ejercicio y hemos iterado varias veces sobre él, podemos generar un modelo basado en la entrada de datos. Entonces, solo estamos platicando del proceso por ahora. Esta es mi lista de palabras. Si yo analizo la primera, la pura letra O, por ejemplo, como palabra, tal vez tiene una pronunciación similar a un O. Y mi regla entonces es que toda palabra que inicia con O, tiene un sonido O en un inicio. Y lo vamos a analizar con más palabras. OH, por ejemplo, la expresión, que tal vez en español diríamos O como exclamación, en inglés podría ser similar, un O, por lo cual vemos que se cumple la regla que ya tenemos definida. La pronunciación es similar, no hay cambio en la fonética. Mi regla sigue siendo que todas las palabras que inician con la letra O tienen esa misma pronunciación. Eventualmente habrá más escenarios. ¿Qué pasa si después de la O va una N y es la palabra on? La palabra on no suena como un on al inicio. La pronunciación cambia de tal suerte que mi regla entonces la puedo ir ajustando un poco. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si O seguido de una N tiene una pronunciación como un O acentuado y todo lo demás, porque los dos ejemplos anteriores determinan que es un O como tal? Hasta estos 3 ejemplos, este es mi modelo, este es mi candidato y con los datos que yo tengo de entrada son las únicas 2 aseveraciones que yo puedo hacer. No sé cómo van a sonar otros escenarios, no sé cómo van a ser otros ejemplos porque no tengo los datos necesarios para determinarlo. Podría analizar, podría predecir y esa es una palabra clave cuando jugamos con Machine Learning. Predecimos, no garantizamos el resultado, predecimos con base en la entrada de datos. Vamos a platicar también de eso. ¿Qué pasa si sigue una P, una palabra como operation?
La pronunciación es tal vez similar a la anterior, también es una O acentuada, de tal suerte que, esa regla está mal, perdón, tanto N como P es una O acentuada. De lo contrario, la regla se sigue cumpliendo. Si no es N, si no es P, es un O, como las dos primeras. Y eventualmente, más ejemplos me van a dar más escenarios. Observe no suena como operation. La fonética en la O es diferente, de tal suerte que yo aprendo que la O más la B tiene una pronunciación, la O con la N y P tiene otra, y todo lo demás va a sonar como O. Y a lo mejor ni siquiera es la regla adecuada, a lo mejor no tiene que ver con la segunda letra, y ese es el patrón que yo estoy encontrando. Entonces, ¿qué necesito? Más datos. Con estas únicas 5 palabras, la regla que yo puedo determinar es que depende de la segunda letra y puedo crear esas aseveraciones. Ese fue mi proceso de aprendizaje. Si volvemos al diagrama, es exactamente lo que acabamos de hacer. Me voy a regresar un poco. Tuvimos datos y los filtramos a las 5 palabras con las que queríamos trabajar. Analizamos los patrones entre cada una y con cada nueva palabra íbamos iterando y definiendo un nuevo modelo. Esa regla que teníamos en la tercera columna es nuestro nuevo modelo, hasta que eventualmente tengamos suficientes datos como para trabajar en un modelo dorado o un modelo final que se irá a producción. Ese es el proceso con el que yo como persona, yo como individuo, como ser humano, aprendo. Y es el mismo proceso que va a utilizar la máquina para aprender. Ahora, mencionaba la palabra predicción hace un momento. No estamos hablando de que con cada dato yo estoy seguro que esta debe ser la salida. Hablamos de predicciones. Y aquí, ¿a qué se refiere? Hay operaciones y con los escenarios que se me han presentado a mí, yo puedo predecir que la salida, puedo tratar de adivinar en la mejor de las probabilidades que la salida va a ser determinado valor. Voy a hacer un paréntesis para hablar, no sé si tuvieron la oportunidad de ver hace un par de días el video que publicaron sobre la presentación de Elon Musk sobre Neuralink. En realidad, digo, si tienen oportunidad de verla, yo solo vi un resumen de 14 minutos. Si tienen oportunidad de verla, vi esta sección en ese video que me llamó la atención y me pareció aplicable en la charla que estamos teniendo ahora. Él habla, entre otras aplicaciones, del chip que se integra en el cerebro, entre otras aplicaciones que escuchamos muchas opiniones sobre, bueno, la gente se va a poder conectar a la red, estar conectadas unas con otras, hacer un upload de nuestras memorias, recuerdos y demás, o simplemente bajar una información. No queremos llegar a eso en el sentido de que no queremos enfocarnos en la parte de escritura de datos al cerebro, no va por ahí. Pero piensen en las aplicaciones de este tipo, hablando de la pura lectura. Lo que hace o lo que describe allí en la imagen que muestro ahora en pantalla es un escenario donde el cerdo que tiene el chip en la cabeza manda ciertas pulsaciones a través del cerebro, lo cual a ellos les sirven, a ellos el chip y todo el proceso, para determinar o tratar de analizar y predecir con esa pulsación que se produce, con esos electrodos que capturan los datos, en dónde predicen que las articulaciones del cerdo se van a encontrar en cada momento, en cada fracción de segundo. Y ese análisis lo comparan, o esa predicción, mejor dicho, la comparan con la posición real que se está analizando mediante escáneres y cámaras y demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Las gráficas que vemos a la izquierda muestran la diferencia entre la predicción y lo que están capturando las cámaras y los sensores en tiempo real, de tal suerte que con la entrada de datos de las pulsaciones, los valores que capturan los electrodos, ellos determinan en qué posición y en cuál es la contractura, por ejemplo, o dónde va a pisar el cerdo a continuación. Ahora, la diferencia es cierto, existe, hay un gap, pero como podemos ver, la figura como tal se cumple, o sea, las predicciones son acertadas en su mayoría, y por lo menos el movimiento correcto del cerdo lo podríamos hacer de una manera estimulada. ¿A qué me refiero? Pensemos en aplicaciones, por ejemplo, de una persona parapléjica, donde sabemos que hay una especie de ruptura en algún nervio donde la señal del cerebro ya no llega
después de la columna, si pudiéramos a través de este chip detectar la señal, predecir dónde estaría la pierna, la rodilla, cómo estaría levantada, el pie, hacia dónde lo movería, etcétera, etcétera, hacer un bypass o saltarnos esa parte donde se pierde la señal o la sensación para regenerarla, pensemos, no sé, en una señal wireless como se conecta a nuestras redes, para conectarla con lo que sigue del nervio y eventualmente volver a hacer que una persona camine. O tal vez si no es la persona como tal, algún mecanismo, algún exoesqueleto o algo que piensen ustedes para devolver ese movimiento. Ese es el tipo de aplicaciones que pienso yo que enfocadas a mejorar la calidad de una persona, de la civilización, del mundo entero, tienen mucho sentido. Y eso no se hace con otra cosa más que una predicción con base en la entrada de datos. Ese fue un proceso muy elaborado, que definitivamente estamos 100 años, estamos yo 100 años detrás de todo ese proceso, pero hacia allá va precisamente esta industria. Entonces, a eso me refiero con predicción. No es precisamente la medición de dónde está, es dónde creo con base en estas señales que va a estar pisando el cerdo en el siguiente paso. Y esa predicción, como podemos ver, después de todo el proceso de aprendizaje, el modelo dorado con el que están trabajando es, en su mayoría, preciso. Entonces, las aplicaciones que esto puede tener, creo que pueden ser, no sé, bastante positivas y hasta ahora yo creo que infinitas. Este es el proceso de predicción y esto que hemos descrito hasta ahora es un proceso de aprendizaje. El mismo aprendizaje, vuelvo a insistir, en el que trabajamos cada uno de nosotros. Ahora sí, ¿por qué toda esta teoría para trabajar sobre TensorFlow? Que ojo, TensorFlow y TensorFlow JS son dos cosas diferentes. Vale la pena mencionarlo. ¿Por qué? TensorFlow como tal, estamos hablando de la librería que se desarrolló para lenguajes como Python, Java, Go, C, para ser desarrollados o para ser implementados en otro tipo de dispositivos. Sin embargo, la popularidad de JavaScript ha sido a tal grado que prácticamente está en todos los dispositivos, en todos los entornos de desarrollo. Tomó mucha popularidad porque se metió al mundo del desarrollo del backend, embebidos, instalaciones en aplicaciones móviles, instalaciones en aplicaciones de escritorio y, ¿por qué no, en Machine Learning? TensorFlow.js entonces es la librería que se desarrolló como para extender TensorFlow hacia ya sea el navegador o hacia el backend pensando en Node.js. Volviendo a las expectativas de la charla, no vamos a desarrollar aplicaciones en TensorFlow, estamos platicando del proceso del aprendizaje de una máquina y vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones sobre TensorFlow. Mi objetivo con esta charla es generar esa espinita y ese gusto para que ustedes más adelante empiecen a jugar con estos ejemplos. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué JavaScript? Ya hablábamos de la popularidad, pero más allá de eso, JavaScript es una herramienta que nos permite interactuar con el usuario de una manera sencilla. Y ya sea a través del navegador, por ejemplo, me permite interactuar, entre otras cosas, con la cámara de la computadora. ¿Y por qué no usar eso como entrada de datos? O en el smartphone, igual utilizar la cámara y usar eso como entrada de datos. Del lado del servidor también, si yo conozco JavaScript como lenguaje y lo puedo hacer del lado del servidor, del lado del navegador, las probabilidades son que con pocas variantes el código también lo puedo hacer para aplicarlo del lado del servidor a través de Node.js. ¿Por qué TensorFlow.js? Porque ya existe un set de modelos existentes, preexistentes, ya fueron diseñados, no es necesario rediseñar la rueda. Y vamos a jugar con un par de ejemplos de estos modelos. ¿Para qué me sirven? Para determinar si sí o si no es una imagen. Pensemos, por ejemplo, no sé, en el Kinect, que luego detecta las posiciones y determina si el mono debe estar inclinado a la izquierda, a la derecha, saltando, agachado. Ya hay modelos que determinan esa posición. Tú te paras frente a la cámara y determina cuál es tu estructura y determina si estás de pie, si estás agachado, si estás en una posición con brazos extendidos, si estás en una posición en cuclillas y tomar una acción dependiendo de esa posición. Esos modelos dorados, ya existen. No es necesario que nos metamos en la parte matemática y física
para generar esos modelos, que es la parte que a mí me interesa como programador, la parte aplicativa, la parte práctica de implementar un modelo y ver qué tipo de aplicaciones o programas puedo llevar a cabo con estos. ¿Por qué JavaScript? Porque estos modelos yo los puedo entrenar y otra vez usar la misma cámara como entrada de datos, eventos del usuario, etcétera, etcétera. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar TensorFlow como herramienta. Ya existe el performance, que es algo que vale la pena discutir. El performance, cierto es que JavaScript no tiene el mismo performance que otros lenguajes de programación. Sin embargo, TensorFlow implementa o trabaja de la mano con WebGL, por ejemplo, de tal suerte que no dependen todos los procesos o todas las operaciones del CPU, sino que hace uso también de la tarjeta gráfica. Y la tarjeta gráfica para manipular datos es hasta 100 veces más rápida que un procesador, que un CPU. De tal suerte que el performance lo optimiza mediante el uso de herramientas como WebGL, por ejemplo. Dicho esto, vamos a ver cómo es que trabaja en concepto TensorFlow para aprender. Y vamos a ver que es un proceso tal cual como lo hemos venido describiendo hasta el día de hoy. Tenemos una entrada de datos y estos datos los tenemos que preparar. Tenemos que agruparlos, categorizarlos, determinar dónde están en un punto X, en un punto Y. Si son imágenes, vaya, las imágenes no dejan de ser datos, no dejan de ser arreglos de bytes que podemos analizar de esa manera. ¿Qué ocurre posteriormente? Nosotros creamos un modelo. ¿Recuerdan el modelo donde determinábamos con los 4 datos de entrada que los 20 años eran la mayoría de edad? Ese modelo es un modelo lineal. Es un modelo donde yo digo X, Y, y voy a crear ese modelo lineal. Eventualmente va a haber un proceso de entrenamiento de ese modelo. Lo voy a ir ajustando, voy a ir cambiando esa operación, donde lo que va a ocurrir es encontrar ese punto donde cada iteración de cada modelo candidato vamos a llegar al punto donde creamos que cubra todas o la mayoría de las condiciones con las que estamos trabajando. Una vez que nosotros nos sintamos cómodos con el modelo que estamos diseñando, vamos a validar este modelo, analizar un dato. Recuerden que íbamos a iterar sobre estos datos. Y por último, realizamos predicciones. Una predicción no es otra cosa que, ok, dejé de estudiar, dejé de aprender. Este es el modelo con los datos de entrada que tú me estabas dando. ¿Qué es lo que ocurriría entonces? Voy a hacer una prueba con este dato de entrada. Este es el dato de salida. Si vemos fallas relevantes, entonces vamos a volver a activar el proceso de aprendizaje de nuestro modelo. Si vemos que los datos se vuelven predictivos, podemos considerar un modelo listo para usar, lo cual lo convierte en el modelo ideal o el modelo dorado o el modelo que se va a ir a producción. Mencionaba hace rato, y aprovechando el tiempo para responder una de las preguntas, entrando un poquito en la idea de por qué TensorFlow, qué es TensorFlow y la optimización que hacen. Tenemos nosotros WebGL como motor de optimización. Para Node.js podemos utilizar CPU. Sin embargo, y esto aplica para NVIDIA, también podemos utilizar ese motor de RTX, hasta donde yo entiendo, únicamente para ese tipo de tarjetas, aprovechando la pregunta que están haciendo en el chat. Para los demás, WebGL es un gran motor de optimización para lo que nosotros estamos buscando. Ese motor es configurable y nosotros podemos tener un fallback. Quiere decir que si vemos que la optimización no nos está funcionando, bueno, hay una versión que es puro JavaScript, que va directo al CPU, no será la más rápida, no será la óptima, pero es funcional en la gran mayoría de los casos. Y con esa vamos nosotros a definir nuestros modelos. Ahora sí, vamos a irnos a ver un par de ejemplos de aplicaciones. Antes de irnos a los ejemplos, quiero mostrar un poco un playground. ¿Qué es el playground? Es una herramienta que me va a prestar TensorFlow para determinar, más o menos para analizar cómo es que opera o cómo es que analiza los datos. Es decir, si yo tengo datos de entrada y tengo tal vez un dato de, perdón, este es mi modelo. Esto es el universo de datos con el que voy a trabajar. Yo determino el dato de entrada y cómo los quiero analizar. Estas son capas. Yo espero por lo menos una entrada de datos
y salidas de datos, que les llaman neuronas. Y en medio pueden existir capas intermediarias, capas escondidas, que son las que realizan estas operaciones. De tal suerte que analizando esta imagen, si yo lo analizo de manera vertical, yo esperaría ver, por ejemplo, agrupado en el centro una barra azul, mientras que a los lados, pues es en su mayoría amarillo. Lo que vamos a hacer es analizar cómo aprende, lo voy a llevar paso a paso de inicio y eventualmente le voy a dar play para llevarlo más rápido. ¿Cómo es que aprende el proceso? Hasta que llega el punto donde, como esperábamos, lo azul está concentrado al centro, valga la redundancia, y en los extremos tenemos amarillo. Si mi modelo hubiera sido invertido, donde yo tengo una evaluación horizontal en vez de vertical, hubiera visto el mismo comportamiento, salvo que el output sería una línea horizontal. Voy analizando, voy tomando dato por dato, iterando dato por dato y voy haciendo un modelo. Este modelo de aquí puede hacer referencia a la fórmula que se está llevando a cabo para encontrar el resultado, hasta que eventualmente la pérdida se vuelve prácticamente nula o muy baja y el resultado va a ser, digo, no quiero decir igual, la regla horizontal en este caso. Si, por ejemplo, yo modifico mi entrada de datos, tanto vertical como horizontal, entonces yo esperaría una agrupación al centro. Y es justo lo que espero que ocurra aquí. Paso a paso, iteración tras iteración, cada modelo candidato va a ir siendo más preciso y más preciso hasta que eventualmente aprenda lo suficiente como para determinar o predecir, volviendo a la imagen que mencionábamos hace rato, predecir que si yo pongo un punto en esta sección, lo más seguro es que lo considere como un punto azul. Si yo pongo un punto en esta sección, lo más seguro es que ese dato represente un punto amarillo. Este playground me permite jugar con este tipo de datos y cambiar a lo mejor el tipo de entrada. Analizo vertical y horizontalmente, entonces yo espero una línea diagonal del aprendizaje. ¿Por qué es aprendizaje y por qué es una predicción? Si yo vuelvo a correr el ejemplo, las probabilidades son que la línea no sea exactamente igual. Puede ser, puede variar, no necesariamente es el caso. ¿Por qué? Porque la fórmula va cambiando y vemos, por ejemplo, este es un caso un tanto distinto. Sin embargo, cumple la regla, al menos en la mayoría de los casos. Puede haber, voy a volver a un ejemplo anterior, puede haber casos donde encontremos un poco de ruido. ¿A qué se refiere el ruido? Hay secciones donde cierto es que tenemos algunos puntos azules, sin embargo la mayoría no lo son, la mayoría son amarillos. Esto lo consideramos ruido, quiere decir que se salen de la regla, pero vaya, no es relevante para el universo con lo que estamos trabajando. Y hay ciertas secciones, y por eso el área un tanto gris entre una y otra, porque es precisamente ese ruido con el que no sabe determinar cuándo sí y cuándo no. Sin embargo, encuentra una regla que aplica en la mayoría de los casos. Esto lo podemos ver a lo mejor como algo muy, muy sencillo, como lo siguiente: si yo desarrollo una aplicación donde le tome una foto a un animal y la aplicación me diga qué animal es, las probabilidades son que llegue a una regla donde en la gran mayoría de los casos me diga esto es un perro, esto es un caballo, esto es un oso, esto es un tiburón, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos puntos de aquí, por poner un ejemplo, tal vez es algo así, donde yo esperaría un resultado de un perro, un Terranova. Tal vez las primeras iteraciones o los modelos candidatos, a lo mejor de inicio esto me va a decir que es un oso o algo similar. ¿Por qué? Por las características iniciales. Eventualmente, conforme más imágenes tenga, esto se va a convertir en algo más preciso y más preciso. Pero a esto se refieren estos puntos, donde yo tengo un modelo y eventualmente va a haber puntos que se salen de esa regla. Sin embargo, ese es el objetivo de la predicción. Esta herramienta de aquí nos permite jugar con esos modelos y ver cómo se deben comportar. Si queremos nosotros aprender un poco más sobre cómo instalar la herramienta, cómo empezar a definir unos modelos, cabe mencionar que un tensor, por ejemplo, no es otra cosa más que no es otra cosa de una manera muy simplificada, una estructura de datos. Y esta estructura puede ser o un arreglo o una matriz, o un arreglo de arreglos, donde es la entrada de datos y las dimensiones con las que vamos a estar jugando. Esta página de jstensorflow.org
les recomiendo que le den una revisada. ¿Por qué? Porque les da oportunidad de jugar con ciertos modelos. Le especifica cómo trabajar con ella, cómo instalarla. Trae una sección de setup. El setup más aparte dos capas o dos APIs diferentes que nos presenta TensorFlow.js. Una es para trabajar con operaciones y la otra es para trabajar con capas ya más cercano a los modelos y empezar a definir modelos y demás. Y esta trae una sección donde yo puedo empezar a jugar con ellos y decir, ok, tengo un modelo lineal, quiere decir que es un vector lineal, un arreglo de una sola dimensión. Un tensor escalar, que no hace referencia más que un dato, o un tensor de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, 4, 5, hasta 6, y de allí ya nosotros podríamos customizar o personalizar nuestros tensores. Un tensor es esa estructura de datos. Un tensor, yo no sé la manera de explicarlo de una manera correcta, porque es un término físico matemático que no entiendo, no consigo comprender, pero otra vez, a mí como programador me interesa la parte aplicativa de lo que es el tensor y el origen de por qué TensorFlow y cómo es que opera. Un tensor, tal vez, si no lo sé explicar como definición, espero que un ejemplo lo pueda resolver. Si pensamos, por ejemplo, en un barco que va en el océano cruzando el Atlántico, nosotros sabemos que el barco tiene una aceleración hacia adelante y la misma forma de la proa hace que la fuerza que aplique al agua no la hace en la misma dirección a la que va acelerando. La aceleración va hacia el frente y el agua la va a empujar con una fuerza hacia los lados. Sin embargo, es una relación lineal. Volviendo a una de las imágenes que veíamos al inicio, no podemos considerar Machine Learning como un conjunto de ifs porque no podríamos terminar de aprender si pensáramos que si la velocidad del barco es esta, si la temperatura del agua es esta otra y la densidad de la misma es así, el tamaño del barco, la forma, etcétera, no podríamos terminar con puros ifs. Entonces esa teoría queda expuesta o se derrumba de ese modo. Sin embargo, esa relación que existe entre tal aceleración produciría tal fuerza en otra dirección son dos vectores diferentes. El tensor es esa estructura o esa operación que me permite convertir un vector en otro. Aplicado a TensorFlow, esta estructura de datos que me permite recibir una entrada, transformarla y obtener otra, eso es el principio de los tensores y ese es como opera en esencia TensorFlow. Esta es la base de todo lo que va a realizar TensorFlow de aquí en adelante. La documentación está aquí, es muy vasta, no consigo comprenderla en su totalidad, ni mucho menos, apenas creo que le estoy rascando, pero esta es en esencia cómo opera TensorFlow y la información de las capas y las diferentes APIs creo que puede ser de mucha ayuda. Esto más el ejemplo del Playground, espero que sea de ayuda y genere cierto interés para empezar a jugar con estas herramientas. Para terminar, porque no valdría la pena platicar de TensorFlow sin ver ejemplos prácticos, lo que voy a hacer es mostrar uno o dos ejemplos, demos que ya existen desarrollados en TensorFlow. Decíamos, por ejemplo, voy a tomar este de aquí y con su permiso voy a apagar la cámara para poder utilizarla en el ejemplo. Esto es de lo que hablábamos hace un momento, donde entre las cosas que podemos analizar son imágenes, son posiciones del cuerpo utilizando la cámara en tiempo real. ¿Qué es lo que voy a hacer enseguida? Voy a enseñarle a la máquina a tomar decisiones con un modelo que ya existe, que ya tiene definido. Lo único que debo hacer yo es enfocarme en entrenar esta máquina, este modelo, mejor dicho. ¿A qué me refiero? Lo que voy a hacer es mostrarle a la cámara 2 o 3 ejemplos de objetos. Y lo que yo voy a esperar, una vez que me habilite la cámara, lo que yo voy a esperar, creo que no me va, ahí está. Lo que yo voy a esperar es, por ejemplo, voy a poner un celular enfrente. Hold to record, lo que va a hacer es tomar tantas capturas de pantalla como sean necesarias. Esto es el proceso de aprendizaje. Bueno, este es el proceso del raw data que hablábamos al inicio. Todavía no llega al proceso de aprendizaje, simplemente estoy alimentando de datos. Este le voy a llamar celular. Haré otra clase a la que le voy a llamar marcador.
es tal cual un Sharpie, nada más que active. Y dejen esta. Bueno, este lo voy a cambiar ya que no agarró el Sharpie. Le voy a seguir y va a ser mi cara. Y hacer caras y movimientos de diferente forma para que siga aprendiendo y siga determinando que esta es una cara. Voy a cambiar la etiqueta y voy a crear una nueva clase. Y esta sí, no la voy a enseñar hasta que no vea que detecte el marcador. Bien, y este va a ser un marcador tal cual. Lo mismo, hold to record. Y lo que vamos a hacer es enseñarle que ciertos objetos tienen patrones, tienen colores, tienen formas diferentes, que en imagen se sigue traduciendo como arreglo de bytes. Creo que ya tiene suficiente dato crudo como para empezar a enseñar a este modelo. ¿Qué es lo que va a hacer el proceso de aprendizaje? Va a tomar todos esos datos en crudo, va a analizar patrones y lo que veíamos en el diagrama anteriormente, va a analizar patrones, va a encontrar diferencias, va a encontrar similitudes, va a empezar a agrupar. Y a diferencia de lo que hemos venido platicando ahora de la clasificación binaria, ahora va a ser la otra clasificación que mencioné, que era la multiclase. ¿Qué quiere decir? Que ahora las va a categorizar, los va a agrupar dependiendo de lo que detecte la cámara como imagen. Ojo aquí, y voy a seguir bueno, en un momento reactivo la cámara. Necesito dejar esto en pantalla un momento en lo que está realizando ese aprendizaje. Esto es el número de iteraciones que va a estar realizando, hasta que eventualmente me va a dejar jugar. ¿Qué es me va a dejar jugar? Me va a dejar jugar quiere decir que yo voy a mostrar una imagen u otra de las tres que le puse a grabar para encontrar un patrón. Un segundo. Ok, ya con esto aquí, o ya con este modelo definido, lo que voy a hacer es identificar cuál es la imagen que estoy mostrando en pantalla. Este porcentaje que muestra aquí hace referencia a lo que está viendo en pantalla en ese momento. Quiere decir que si yo cambio la imagen, va a detectar otra cosa. Quito el celular y va a detectar otra cosa. Pongo el marcador y yo espero que detecte otra cosa. Y me la voy a pasar jugando entre una y otra para ver si en algún punto se rompe. Ese 100% que vemos o ese porcentaje que cambia entre uno y otro es el nivel de certeza que tiene el modelo con respecto a la predicción que está haciendo. Entonces, lo que está haciendo no es aseverando que está viendo una cara o que está viendo un celular o que está viendo un marcador. Está prediciendo, está creando una predicción de que con los datos que yo le di, que es todo el conjunto de fotos que fue capturando, y el proceso de entrenamiento que llevó el modelo que ya existe, que es una de las ventajas de usar TensorFlow, que ya tiene un gran número de modelos preexistentes, determina que el resultado es o una cara, un celular o un marcador. Así como este ejemplo, existen otros. Este es uno que encuentro divertido. Por cuestión de tiempo no lo vamos a llevar a cabo, pero ustedes pueden jugar Pac-Man utilizando su cámara como controles. Entonces les invito a que hagan posiciones, no sé, el YMCA, o que empiecen a capturar objetos, o por ejemplo Sharpies de diferentes colores, uno sea para arriba, uno sea para abajo, o como yo había hecho, por ejemplo, crear un super control con una hoja de papel, arriba, abajo, izquierda, derecha, y les invito a que ustedes hagan ese ejercicio. Simplemente busquen Demos TensorFlow en Google, les manda esta pantalla y les permite jugar con los modelos que ya existen. La misma aplicación de TensorFlow trae ejemplos, trae un poco de código con el que ustedes pueden, y yo, que sigo haciendo lo mismo, empezar a interactuar un poco con la librería, conocer el API o las dos APIs que nos expone y eventualmente crear nuestras propias aplicaciones. Esto es el principio de Machine Learning. Esto es el principio de Machine Learning con JavaScript y era de lo que les quería platicar el día de hoy. Reactivo mi cámara y me gustaría, bueno, antes que nada regresar a la presentación. Lo que me gustaría entonces hacer es lanzar una pregunta para ustedes. Esta pregunta sería,
pueden ustedes empezar a identificar, no sé, algún ejemplo, alguna dinámica, alguna aplicación que les pueda resultar relevante para su negocio o un proyecto personal o algo similar que a ustedes les interese para empezar a jugar con Machine Learning? Esa es una pregunta que me gustaría que ustedes hicieran. No tiene que ser para el negocio necesariamente. Muchas veces, como decía al inicio, el simple hecho de querer aprender es motivo más que suficiente para jugar con una librería nueva. Y esta, créanme, les va a dar mucho material para pasar días y días y días, porque es un tema bastante elaborado, bastante complejo y bastante divertido de jugar con él. Repito, el objetivo de esta charla no era aprender a hacer las cosas con TensorFlow, tanto así como entender cómo es que se lleva el proceso, algunos de los conceptos y eventualmente que existe la herramienta, presentárselas y ver un par de ejemplos que a ustedes les pueden funcionar para iniciar actividades con TensorFlow. Ese es el objetivo de la charla y sin más me gustaría ver si hay algunas preguntas. Entonces, Carlos, adelante. Muchas gracias, Francisco. Bueno, respondiendo a algunas de las preguntas que nos han mandado, igual sigan poniendo sus preguntas ahí en la parte de abajo, en la parte de QA, o les aparece como QA o como preguntas y respuestas, o en el mismo chat para poder responderlas. Que necesito implementar un proyecto de Machine Learning según tu experiencia. ¿Qué puntos deberíamos de tomar en cuenta para definir que necesitamos un proyecto de Machine Learning? Perdón, ¿me podrías volver a hacer la pregunta? Porque la primera parte no te alcancé a escuchar. Ok, ¿cómo definir que necesito implementar un proyecto de Machine Learning según tu experiencia? Ok, esa es una excelente pregunta. Me temo que no estoy capacitado como para responder eso a precisión, pero puedo hacer un best guess. Si tú necesitas analizar millones de datos o cientos de megas o gigas de datos para crear una predicción acertada, no te veo realizando un código convencional donde tú guardes todo en la base de datos, hagas un set de ifs y analices, por ejemplo, volviendo a los ejemplos de Google Fotos. Si tú no sabes, o mejor dicho, si tú no tienes, si tú no puedes llegar a través de simples condiciones a un resultado, entonces lo que tienes que hacer es una predicción. En ese punto es motivo suficiente como para cambiar le voy a llamar código convencional, a predicciones basadas en Machine Learning. Entonces no hay como tal una respuesta sencilla. Lo que sí puedo hacer es tal vez recomendarles un sitio que tiene un gran número de datasets, que son grandes cantidades de datos, que les puede dar una idea de qué ejemplos podemos analizar con Machine Learning. Voy a agarrar 2 o 3 ejemplos. Tal vez tienen una tienda de ropa y necesitan ustedes predecir con qué porcentaje de éxito va a tener una prenda si la empiezas a vender en cierta temporada o en cierta región o a cierta edad. Es decir, nosotros tal vez estamos acostumbrados a lanzar un sitio web que es igual para todos. Sin embargo, conforme el sitio web crece, lo más probable es que lo empecemos a localizar y esa localización va a dividirse en varios puntos. Por ejemplo, la misma región geográfica, si estás en un país o en otro, y dentro de un país en alguna región u otra, dependiendo del estado, el código postal, etcétera, etcétera. Y la gente no compra el mismo tipo de ropa en Seattle, hasta el norte en Estados Unidos, como en Yucatán. Entonces, es importante analizar esos datos. Adicional a eso, no solo la región, también es la edad de la gente que está comprando. ¿Por qué es importante esto? Porque la predicción te permite mostrar ciertas prendas, hablando de este primer ejemplo, ciertas prendas, dependiendo de esos datos que tú estás teniendo. Dependiendo de esa categorización, llamémosle que vas a definir una persona. A tu usuario le vas a dar una identidad, le vas a determinar ¿por qué no hasta un nombre para volverlo más personal? Y este va a ser la persona con la que tú vas a trabajar. Y esa persona tiene una edad, tiene un género, vive en tal ciudad, tiene gustos, tal vez en su historial tiene ciertas páginas de visita y en esas páginas de visita están sus gustos musicales. Entonces las prendas que tú quieres mostrar son prendas con estampados de esos géneros que tú ves que está en su historial. Entonces, conforme crecen las aplicaciones, son más y más datos los que vamos analizando.
ese es por mencionar un ejemplo. Repito, no hay una pregunta, no hay una respuesta sencilla como aquí es donde tú deberías enfocarte. Es hacia dónde quieres llevar tu aplicación y con qué datos cuentas. Este sitio tiene, no sé, cada dataset puede pesar arriba de 1 giga, que son un sinfín de, bueno, un gran número de datos con los que tú puedes empezar a jugar. ¿Esto a qué equivale? Al proceso en el demo que hicimos hace un momento donde yo llenaba de fotos para decirle este es un celular. Bueno, esos datos ya existen aquí, digo, haciendo una comparativa. No sé si eso responde la pregunta. Ok, muchas gracias, Francisco. Vamos con otra pregunta. ¿Qué nivel de precisión podemos tener en la predicción de objetos como para detectar fallos en especificación de tolerancias en productos como tornillos o partes mecánicas en líneas de producción? Ok, esto creo que va orientado hacia calidad y hacia cuestiones que usualmente vemos mucho como en ingeniería industrial, donde empiezas a analizar sobre todo las mermas que tienen en procesos de producción. Depende del modelo. Es que en realidad no te tengo una respuesta para eso. Depende del modelo. El modelo dorado del que hablábamos durante el proceso es quien te va a decir qué tan preciso es o no. La ventaja es que cada iteración, cada línea de producción, cada vez que saca un producto nuevo, el modelo va a ser más preciso. Esa es la gran ventaja, hasta que eventualmente el loss, la pérdida, que es algo que vimos incluso aquí, tendría que repetir el proceso, pero cuando iba el proceso de aprendizaje, no sé si alcanzaron a ver que había una etiqueta que decía loss. Y mientras más datos de entrada yo pongo, ese valor de pérdida es menor, de tal suerte que la precisión es mayor. Entonces depende del modelo y de la entrada de datos que tengan. No hay una respuesta concreta para esa pregunta. Ok, muchas gracias, Francisco. Vamos con la siguiente. ¿El análisis de las imágenes se encuentra en la misma librería de TensorFlow o se apoya de alguna otra? Excelente pregunta. TensorFlow JS utiliza muchos modelos que ya existen en TensorFlow. TensorFlow, repito, es la librería que se creó para definir esos modelos para lenguajes como Java, como Python. De tal suerte que no tenemos nosotros que enfocarnos a modelos creados en JavaScript. La misma herramienta, la misma librería ya consume modelos que fueron elaborados en TensorFlow, aparte de los modelos que pueden diseñarse en mismo JS. ¿A qué me refiero? Decía que había dos APIs en TensorFlow JS. Una es para la capa de operaciones, que es la parte del CPU donde vamos a crear los tensores y demás, y la otra es la capa que se llama, el API que se llama Layers, que es donde vamos a diseñar modelos. También podríamos diseñar modelos con JavaScript, pero vaya, sí puede alimentarse de modelos que fueron diseñados en TensorFlow para Python, por ejemplo. Ok, muchas gracias, Francisco. Y vamos con la última del día de hoy. ¿Qué es más rápido de analizar para analizar registros, una base de datos o ficheros de texto? ¿O es más recomendable usar bases de datos no relacionables para este tipo de implementaciones de Machine Learning? Qué buena pregunta. Me voy a ir perdón, no me gusta responder con otras preguntas porque eventualmente lo que están buscando es algo concreto. Depende en gran parte de la infraestructura y de la plataforma a la que tú te estés conectando. Y en gran parte me refiero no tanto a que si es más rápido leer de un archivo o leer de una base de datos. La base de datos a la que te vas a conectar, ¿qué mecanismos de optimización tiene? ¿Tiene cacheo para empezar o no? Por ejemplo, no sé, Solr, por ahí les va a sonar a algunos. ¿Tiene mecanismo, está indexada o no para empezar? Si no tiene los índices correctos, vaya, tu análisis, tu diseño de la base de datos necesita ajustarse. Si no, a lo mejor no requieres de un motor de base de datos y un fichero te puede funcionar excelentemente bien. Ahora, ese fichero está en una CDN, quiere decir que está localizado y vas a llegar a él lo más rápido, o está en un archivo cookieless, por ejemplo. Cookieless me hago referencia a lo mejor no necesitas sesiones, simplemente necesitas el fichero que esté en caché y son puros archivos estáticos, de tal suerte que no solemos utilizar el mismo servidor para archivos estáticos como para procesos o un sistema de backend. Si cuentas con esos mecanismos, entonces creo que podría haber un buen empate allí. Sin embargo, hay muchos motores de búsqueda para bases de datos
que están muy optimizados. Para grandes cantidades de datos, podríamos pensar en algo como Cassandra, por ejemplo, donde los datos crudos llegan sin ningún tipo de delay, como ocurriría a lo mejor con un SQL Server. No quiere decir que no sea óptimo para eso, pero así como hay lenguajes que están mejor diseñados para ciertas aplicaciones, las bases de datos no se exentan de esas condiciones. También hay bases de datos que cumplen mejor ciertas condiciones. Por ejemplo, Cassandra es una de las que se me ocurre que si tú vas a trabajar con datos crudos, por el modo en el que opera, es una excelente opción. También sabemos que tal como lo hace Facebook y otras herramientas, hoy en día convertir a documentos es una gran ventaja. Entonces también lo podrían analizar como una opción. Yo les recomendaría echarse un clavado en herramientas como Cassandra. Los documentos definitivamente suenan como una buena opción para trabajar con Machine Learning. Y si tu base de datos está optimizada, cualquier base de datos relacional puede hacer el trabajo. Digo, cualquier entre comillas, porque si estamos hablando de gigas y gigas, creo que, vaya, quiero pensar que nadie de aquí va a trabajar con Access o VisualFox Pro, ¿no? Entonces, perdón, no tengo una respuesta concreta y creo que ese es parte de lo atractivo de este tema, que es tan diverso y tan variado y tiene tanto jugo para trabajar con muchas herramientas, que creo que hasta que no jugamos con una en específico no podemos determinar la ventaja de trabajar con una u otra. Y cierto es que no he trabajado con esas diferencias como para dar una respuesta en concreto con base en mi apreciación. Entonces me temo que no puedo responder esa tal cual. Muchas gracias, Francisco. Bueno, por aquí hay algunas preguntas, bueno, pero por el tiempo igual las contestamos por otro medio. Igual aquí hay una pregunta interesante. Hablaba una persona sobre lo que ya comentabas de si para MongoDB aplica lo mismo. Bueno, MongoDB también es una base de datos no relacional, entonces también aplica lo que comentabas, Francisco, hace un momento, ¿no? Sí, exactamente. Algo que sí hay que considerar es Curso que... DW de TensorFlow. Perdón. Perdón, te dejé de escuchar, Me Carlos. dicen aquí que si tenemos pensados abrir... Ah, ok, perfecto. Nos preguntan si tenemos pensado abrir algún curso de W Training para TensorFlow. Igual lo vamos a analizar internamente. Muy probablemente podamos trabajar sobre un curso sobre TensorFlow y los mantendremos informados al respecto. Entonces, bueno, otra cosa importante que les quiero platicar es acerca de nuestro siguiente webinar, que es el día viernes 11 de septiembre del 2020 a las 5 de la tarde. Aquí por el chat les voy a dejar la liga para que se puedan registrar. Pueden hacer el registro ahorita y a reservar su lugar para ese webinar. También es gratuito. Los siguientes cursos que tenemos son el curso de Xamarin Forms básico del 21 al 25 de septiembre del 2020, de 5 a 9 de la noche, seguido por Architecture Components de la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2020, de 4 a 9 de la noche. Curso de Angular 9 básico del 5 al 8 de octubre del 2020, de 5 a 9 de la noche. Curso de AWS Cloud Computing del 12 al 16 de octubre del 2020, de 6 a 9 de la noche. Y por último, curso Angular 9 avanzado del 19 al 23 de octubre, de 5 a 9 de la noche. Estos son los próximos cursos que se avecinan próximamente. A ver, tendremos más para finales de año y sin ningún problema, y les haremos llegar la información, ya sea por nuestras redes sociales o algún otro medio. Aprovechen también los descuentos, siguen los descuentos por el tema de la pandemia. Seguimos trabajando con los cursos en línea, en vivo. Favor de, si tienen alguna duda, algún cuestionamiento sobre algún curso en particular, háganlo saber al correo info@dwtraining.mx. También al final de este webinar les va a lanzar Zoom en automático una encuesta de salida. Por favor, contéstenla. Esto es con la finalidad de seguir mejorando y traerles temas atractivos a ustedes, tanto en webinars gratuitos como en cursos, ya sean en su momento presenciales, en vivo, en línea, o inclusive estamos comenzando a trabajar sobre una modalidad de cursos grabados que pronto se las haremos saber. ¿Cómo sería? ¿Qué costos? Y todo lo relacionado a ello. También, por favor, si quieres poner la siguiente diapositiva, síganos en nuestras redes sociales, que aquí las ven.
es @DWTrainingIT, todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Y bueno, agradecerles a todos por su participación y sobre todo agradecer a Francisco Sevilla, el cual aquí les dejamos su información de contactos. Su correo electrónico es fsevilla@dwtraining.mx y nuestra página de internet es dwtraining.mx. Los invito a que se metan a la página, vean los cursos, vean los temarios y si tienen alguna duda, sin dudarlo, háganoslo saber al correo antes mencionado que es info@dwtraining.mx. Agradecerte, Francisco, por tu amable atención y por tu participación en este webinar, esperando que nos acompañes en una siguiente emisión. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos. Muchas gracias por su participación y pues estamos en contactos y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias.